Chimi López, Chimi, ¿qué tal? Unón. Egunon. Digo presidente de la comisión gestora porque eso es ya, ¿no? Oficialmente el cargo. ¿Y eso qué significa? ¿Que se pierde la tutela de Madrid o cómo está la situación? A ver. Bien, efectivamente, pues lo que significa es que el 100% de los integrantes de la gestora es gente de Euskadi, bueno, integrantes también de la antigua ejecutiva de Raúl Arza y nuevas incorporaciones que ha habido, pero todo gente perteneciente a Euskadi o a empresas del entorno de Euskadi. Y ahora mismo, por ejemplo, ya hay autonomía plena, entonces, en UGT Bueno, Euskadi. hay que ser sinceros. La autonomía plena la hemos tenido siempre, porque si efectivamente antes había un presidente que era Andrés Horta, que pertenecía a la ejecutiva Pepe Álvarez de Madrid, a nivel funcional, a nivel del día a día, pues la verdad es que hemos tenido autonomía plena y absoluta y en ese sentido hay que agradecer que nos han permitido trabajar con absoluta libertad. Bueno, pues ahora el Congreso, ¿cómo se atisba o todavía no? Pues te puedo asegurar que en este año 2026 no preveo que haya congreso. Si lo hubiera sería una sorpresa muy agradable, pero repito que no preveo. Sigue la Federación de Industria en procedimiento de cohesión interna y todavía no han elegido los delegados que deben de acudir a nuestro congreso y por lo tanto debemos ser respetuosos y esperar a que eso ocurra. Bueno, vamos entonces al día a día, que muchas veces pues esas cuestiones internas no trascienden tampoco, ¿no? Fuera ya de la propia organización, pero sí que luego afecta a todo lo que tenemos alrededor. Ahora tenemos una situación convulsa, ¿eh? Sobre todo, hablábamos antes aquí nosotros de la crónica internacional, eso está afectando lógicamente a todo, y sobre todo está generando incertidumbre que se materializa luego en empresas que están anunciando ya ERTES, por ejemplo, ¿no? Sin ir más lejos. Sí, me imagino que te refieres pues el anuncio que hemos recibido hoy De Tubacex, por ejemplo. de ERTE, pero ya no son los ERTEs que hablamos de suspensión de contratos. Tal y como hablamos incluso la última vez que estuvimos aquí, me preguntaste si había otras empresas que estuvieran ya a punto de cerrar. Pues bueno, hemos tenido también la noticia desagradable de la liquidación y cierre de la empresa Smetin Precision SL en la zona de Abadiño, que era otra de las empresas que estaba pues un poco quilicola y que pues, la crisis internacional también y el efecto que está teniendo sobre las empresas en Euskadi y un sector como es el de la automoción que tampoco pues pasa por su mejor momento, pues ha supuesto ya la liquidación, el cierre y el despido de la totalidad de la plantilla. Claro, y luego nos encontramos con temas tan delicados como el de tubos reunidos, por ejemplo, que eso, pues ya veremos cómo se va a solventar al final. Sí, yo en el caso de Tubos Reunidos, que he tenido la ocasión de comentar públicamente más de una vez mi opinión al respecto, yo creo que lo que de verdad necesita la plantilla es, en primer lugar, que se le dé la voz, que se le dé la palabra, que se pregunte su opinión sobre la situación que actualmente atraviesa, si está de acuerdo o no con esta huelga indefinida que supera ya el mes. Y sobre todo a mí lo que me gustaría es que todos los representantes sindicales centráramos nuestros debates en buscar soluciones porque el hablar de responsables de una situación en estos momentos que puede conllevar al cierre de una empresa de 1.300 trabajadores, yo creo que lo adecuado ahora mismo de verdad es buscar soluciones y hablar de soluciones. Sí, el problema es que las soluciones, si pasan por inversores privados, va a estar complicado. Hombre, Tal y como está la situación de la compañía, quiero decir, ¿eh? Uno desde fuera, pero por los datos que se manejan ahora mismo, es muy complejo. El propio gobierno vasco lo ha verbalizado, ¿no? Y hay una SEPI que tiene una deuda importante y todavía no se ha resuelto ese asunto. Sí, además, pues nada, recientemente, a finales de la semana pasada, hemos recibido también el informe de inspección de trabajo con respecto al ERE de Tubos Reunidos y desde luego pues reduce las posibilidades de judicializar el tema, puesto que el informe de más de 80 folios pues reconoce que existen causas objetivas del despido y desgraciadamente eso, pues repito, no ayuda a una defensa judicial de este ERE. Y como bien has dicho, si tienen que venir inversores privados externos en una empresa en la que está de huelga indefinida durante más de un mes y no se prevé además o no hay una fecha cierta de finalizar dicha huelga, pues dificulta, por no decir imposibilita, la llegada de ningún inversor, que es absolutamente necesario para la supervivencia de la empresa. Bueno, y esto es solamente una punta de iceberg, pero ha mencionado también una cosa que me ha quedado ahí un poco en la duda, cuando habla de la unidad y la proporción de soluciones por parte, por ejemplo, de los propios sindicatos. Es que seguimos viendo que hay una desunión absoluta. Sí, a ver, en este sentido yo creo que hay Pero una parte... las diferencias que son sustancialmente laborales, o estamos hablando de situaciones ideológicas, o de qué estamos hablando. Yo creo que sobre todo estamos hablando de cómo enfocamos los problemas unos y otros, ¿no? O sea, yo creo que UGT, pues si por algo se caracteriza, desde luego es por sentarse
en las mesas a dialogar y hasta que no agota ese diálogo, poniendo eso sí toda la carne en el asador de las negociaciones, pues no pasa a tomar decisiones de movilizaciones frente a otros sindicatos que desde el segundo uno convocan huelgas y ya no sabemos si la huelga es una herramienta para conseguir un objetivo o es un fin en sí mismo, porque se repite ese sistema una y otra vez y entendemos que a algunos sindicatos les va muy bien ese tipo de sistema, pero creo que hay que tener en cuenta también el daño que provoca, pues no solo en la patronal, que entiendo que puede ser lícito y un objetivo claro, sino también el daño que provoca en los bolsillos de los propios trabajadores. No solo estamos hablando de tubos unidos, estamos hablando también de una huelga en maderas de Llodio y en otras muchas empresas donde hablamos de huelgas indefinidas durante mucho tiempo y que por lo tanto entendemos que el daño económico que se ha provocado, por muchas mejoras que se puedan conseguir, igual ni siquiera cubre el daño económico que ha provocado la huelga. Repito, siendo lícito las decisiones que toman cada uno de los sindicatos, pero nosotros desde luego la huelga es una herramienta, no un fin en sí mismo. Sí, claro, el planteamiento está que estamos aquí, por ejemplo, muchas veces se señala, y sobre todo por parte de la patronal, ¿no? Se habla pues de que estamos en una situación, en una Euskadi muy convulsa, sobre todo laboralmente, ¿no? Convulsa laboralmente cuando dices la macrocifra no indica que eso debería ser así. Sí, pero también es verdad, y aquí tengo que ser también muy claro, en la actitud que está tomando también la patronal de no sentarse a negociar y que eso también pues facilita este tipo de decisiones por parte de los sindicatos, ¿no? O sea, otro ejemplo que puedes tener claro es, por ejemplo, el salario mínimo interprofesional en el que se ha solicitado ya en reiteradas ocasiones, no solo la parte sindical, sino incluido el gobierno vasco a Confebask, que se siente a hablar de un salario mínimo en Euskadi, de un salario mínimo que nosotros entendemos tiene que ser negociado en los convenios correspondientes que van a tener un análisis y un conocimiento concreto del sector y de lo que puede o no asumir esos sectores y ni siquiera se han querido sentar a hablar, ya no acordar, ni siquiera hablar. Pues que eso genere conflictividad es normal, que se nieguen a firmar convenios sectoriales, vamos a ver qué ocurre con el convenio de Metal Vizcaya, que está ahora mismo en la fase inicial de negociación, a ver si nos vamos a ir, como siempre, a varios años de negociación. Y tengo que recordar que el convenio anterior de Metal Vizcaya hubo 10-11 días de huelga para poder conseguir esa firma, es decir, que por parte de la patronal tampoco vemos esa actitud de diálogo, de negociación y de acordar. Bueno, pues esto es una situación convulsa, claro, la patronal vuelve a señalar y siempre saca a pasear lo del absentismo, lo hemos hablado en algunas otras ocasiones, ¿no? Lo que pasa que es verdad que luego es muy difícil clarificar qué considera un absentismo, porque eso es un cajón desastre, donde va todo, ¿no? Sí, mira, pues el martes pasado se firmó varios acuerdos, 4 acuerdos concretamente en la mesa del diálogo social y pues una de los efectivamente solicitudes por parte de la patronal, por parte de Confebask y de Tamara, fue el hecho de volver a crear un grupo de trabajo para analizar, y en este caso tengo que decir que utilizó el término adecuado, las ITES, las bajas médicas en Euskadi. Efectivamente, nosotros como sindicato no tenemos ningún problema en sentarnos para hablar, para analizar cuáles son los problemas y seguramente lo que no estaremos de acuerdo es en la causa de ese índice por encima de la media de las ITES en Euskadi. Igual aquí es que los ritmos son más altos, las jornadas no serán más altas, pero las condiciones de trabajo no son las adecuadas y quiero hacer mención, por ejemplo, a una sentencia recientemente ganada por el sindicato UGT en el que por fin hemos conseguido que una baja por un trastorno adaptativo, es decir, por una baja por estrés o por depresión, haya sido considerada por parte del INS como una baja laboral, porque otra de las cosas que nos ocurren es que parece que el 100% de las bajas que se cogen por depresión o por ansiedad son todas relacionadas con un ámbito que nada tiene que ver con el trabajo y creemos que ahí también hay mucho por hacer. Sí, esa ha sido la última sentencia, ¿no? Con respecto a Osakidetza, por cierto, que también siguen siendo muy críticos con lo que está sucediendo en torno al ámbito de la salud. No, Sí, no parece que vaya evolucionando, al menos positivamente, según su criterio, ¿no? exactamente. Creemos que seguimos teniendo una escasez de facultativos, unas listas de espera muy altas, que eso también provoca a su vez que esas bajas, porque están en espera de pruebas médicas o de intervenciones, se alarguen en el tiempo y también eso es un tema que para nosotros es básico o fundamental. Bueno, han mencionado la mesa de diálogo social. UGT está sentado en esa mesa, como lo está también Comisiones Obreras, lo está el Gobierno o lo está la propia patronal, ¿no? Claro, hay otros sindicatos que no están.
Y en esa mesa de diálogo social se discuten cuestiones, pero que luego afectan a todos. Ley de participación, por ejemplo, que es una de ellas, ¿no? La que el gobierno quiere impulsar, y en esa, pues algunos sindicatos que no están se ven perjudicados. Esto es una pescadilla que se muerde la cola. Bueno, bueno, yo cuando digo yo me refiero a UGT Euskadi, entendemos que además hemos participado evidentemente directamente en la elaboración de esa ley de bases, porque repito que es una ley de bases que luego tendrá su propio desarrollo. Sí, tiene que tener un desarrollo. Exactamente, pero lo que sí es cierto es que lo que no puede ser es que el sindicato UGT Euskadi junto con el sindicato Comisiones estemos poniendo recursos, personas, tiempo e interés en participar en estos órganos de concertación en el que trabajamos para mejorar, como ha podido ser, por ejemplo, el acuerdo del escudo industrial social, para mejorar las condiciones de las trabajadoras y los trabajadores en Euskadi, y que todo ese esfuerzo valga lo mismo de aquellos sindicatos que deciden libremente no acordar. Nuestra intención no es penalizar a nadie, sino incentivar de alguna manera en que participen. Por lo tanto, habrá que esperar al desarrollo, pero en ningún caso se busca penalizar ni criminalizar a los que no participan, sino buscar un incentivo para que de alguna manera acudan, entendiendo que, repito, en esta mesa del diálogo social se consiguen acuerdos tan relevantes como los 4 últimos que hemos firmado el martes pasado. Sí, porque muchas veces se denosta esa mesa, ¿no? Diciendo que es una mesa que no proporciona resultados. Bueno, pues concretamente ahora hemos conseguido 4 que tienen un efecto concreto, por ejemplo, en estos momentos en los que acabas de hablar además de inestabilidad laboral, que es cierta con ERTES, con el anuncio de ERTE de Tubacex y otros muchos que existen en Euskadi, pues el tener un complemento para aquellos salarios más bajos que están en ERTE por esta situación que viene ahora mismo claramente provocada por esa crisis internacional y esas guerras y el efecto que está teniendo en la economía y los bolsillos de las y los trabajadores en Euskadi, pues es un efecto real, cuantificado, con un importe de casi 100 millones de euros de ayuda. Por lo tanto, entendemos que ante situaciones de dificultad real hay que buscar también soluciones reales. Tenemos el 1 de mayo ahí, ¿no? A la vuelta de la esquina. ¿Cuál es el planteamiento que hace UGT para este 1 de mayo? Bueno, pues UGT Euskadi, que aunque a algunos no les guste oírlo, pues somos el primer sindicato en Euskadi, es decir, el primer sindicato que se creó y que trabajó por la defensa de los trabajadores y las trabajadoras en Euskadi, pues fue UGT Euskadi. No existía ninguno de los sindicatos que hoy en día pues pueden tener incluso más representación que UGT Euskadi, pero en aquel momento no existían, y nosotros lo abordamos en una situación en la que creemos más que nunca necesario la labor del sindicato, la defensa de los derechos conseguidos y la defensa también de intentar mejorar lo que ya se tiene, una defensa también de la democracia, que creemos realmente que se está poniendo en peligro lo que es la esencia de esa propia democracia, con problemas gravísimos como son la vivienda, que no terminamos de ver pues los efectos que esperamos de todas las medidas que se van implementando tanto desde el gobierno central como el gobierno autonómico para mejorar ese acceso de la vivienda, y que desde luego si no hay vivienda digna, pues tener un trabajo tampoco tiene mucho sentido. Bueno, pues veremos a ver cuáles son las movilizaciones. Hay otro aspecto también que es relevante y es noticia, ¿no? Esa disparidad de criterios que tiene el PNV, el Partido Socialista de Euskadi, en torno a la euskera, en torno a los OPEs, donde también ha estado involucrado UGT en muchas ocasiones, ¿no? Lo digo por las iniciativas que se han llevado también a los tribunales y hayan sido señalados de ustedes en algunos momentos. Sí, nosotros tenemos en este caso un criterio muy claro, y es tenemos que buscar medidas que fomenten el euskera dentro también del propio empleo público, pero tenemos también que analizar cada uno de los puestos de trabajo para ver de verdad la necesidad de ese uso del euskera, si tiene que ser el 100% de los puestos de trabajo que salen a la OPE, es decir, la proporcionalidad también de esa petición, que viene a ser un poquito también lo que los tribunales de justicia vienen indicando, es decir, la desproporción entre las plazas que salen y el nivel o exigencia de euskera. Ya no solo el nivel de cuántas plazas tienen que ser sacadas con un perfil lingüístico, sino también el tipo de nivel de perfil lingüístico, ¿no? Porque hay distintos niveles, y los tribunales también están viniendo a decir que se exige un perfil muy alto para el puesto de trabajo. Entonces, creemos que lo que hay que hacer es analizar cada uno de ellos, pero repito, entendemos también que el euskera no debe de ser un obstáculo para el acceso a la función pública. El euskera no puede ser un muro de entrada, porque lo que va a provocar lógicamente es un rechazo en aquellas personas que debido al euskera no trabajan en su entorno o en su propia familia, pues igual la percepción que tienen del euskera o del uso del euskera pues igual cambia. Y luego también nos encontramos que mucha gente lo que ha hecho es sacarse el título de EGA para poder acceder a la función pública, y una vez sacado el título de EGA lo ha guardado en el cajón
y no practica el euskera, ¿no? Entonces también tenemos que buscar medidas y fórmulas para mejorar ese uso del euskera. Sí, o sea que no estamos hablando solamente de garantizar efectivamente una seguridad jurídica, que eso es lo que estaría sobre la mesa, sino también luego una seguridad laboral, porque hay plazas, por ejemplo, hay trabajadores que se ven afectados por las nuevas condiciones que se puedan plantear. Bueno, pues tenemos el caso, por ejemplo, de un trabajador de mantenimiento de Euskotren, en el cual, tras 12 años de servicio perfecto y absoluto en su puesto de trabajo, pues llega el momento que se consolida su puesto de trabajo. Cuando hablamos de consolidar dentro de la función pública, nos referimos a que sale, digamos, esa plaza, La plaza concurso. a concurso, y él, simplemente por no tener el perfil lingüístico que se requiere, ha dejado de trabajar. Después de 12 años de, repito, prestar servicio sin ningún problema. No es un trabajo que esté de cara al público, es un trabajo, repito, de mantenimiento, es decir, que no tiene que atender al servicio, digamos, de personas que vengan a hacerle preguntas, y sin embargo le ha puesto el puesto de trabajo. Creemos que en ese caso el perfil lingüístico que se exigía era el adecuado, pues eso es lo que habría que valorar. Por eso repito que hay que opinar puesto por puesto, porque igual la medida que pedimos para un sitio es perfecta, pero no sirve la misma para otro sitio. Y luego se proporcionan las herramientas suficientes a los trabajadores que ya están en esas plazas interinas o lo que fuere. Se les proporcionan las herramientas para que puedan, pues, acreditar, consolidar o empezar a aprender a llegar a un perfil. Bien, también hay que explicar un poquito que a partir de cierta edad dentro del funcionario público la solicitud de perfil lingüístico está exenta. Es decir, si tú tienes más de 55 años y sale a consolidación tu puesto de trabajo, pues... No sé que 55 años, ya estamos hablando. Eso es, bueno, somos jóvenes que yo estoy en esa edad. Somos jóvenes que yo estoy en esa edad. Entonces, está exento. Y es cierto pues que se ha permitido liberalizar horarios de trabajo para acudir al euskera, pero entendemos que es ahí donde se tiene que poner el acento en facilitar las medidas y sobre todo pues que el euskera sea algo positivo y que no lo enfoquemos como algo que puede ser negativo. Sí, evitar la confrontación y más la confrontación política, ¿no? Que al final la autorización política de estas cuestiones, sí, eso no proporciona nada positivo. Eso es, y si hemos podido estar durante muchísimos años con un consenso en este tema, creo que es obligación de todos los partidos políticos seguir trabajando en ese consenso y que lo que salga con el consenso de todos. Chimi López, presidente de la Comisión Gestora de UGT Euskadi, gracias por compartir este rato con nosotros. Gracias a ti. Eskerrik asko.